Hoy voy a contarte un contacto con el extraterrestre en el que me revela algo sobre la batalla final, sobre el Ragnarok. No es una profecía del futuro. ¿Imaginas cuál sería tu papel en la batalla final? Él me reveló la clave para entender cómo nos organizaremos. Comencemos. Un día estaba tranquila en el sofá, descansando después de comer, viendo un documental en la tele. Sentí una necesidad de cerrar los ojos y solo escuchar. En ese momento, él vino de nuevo. Mi conciencia fue secuestrada. Digo secuestrada, pero yo no siento peligro o necesidad de resistencia. Al contrario, noto que no se vulnera mi individualidad. Una gran bola de cristal me esperaba. El sonido del documental se diluía en la distancia mientras mis oídos entraban en fallo de presión, como cuando vas en un avión, y a la vez el sonido de mi respiración se hizo más fuerte. Sentí como un mareo, como el que sientes cuando te agachas y te levantas de golpe. Mi mente se vació y en ese vacío es cuando apareció la bola. Dentro solo había un asiento y un mando tipo bastón de trekking que salía desde el suelo. ¿Pero esto para qué es? Yo no sé conducir esto, pensé, pero mi mente corriente no importaba. Algo superior me dirigía y atravesé la bola sin puerta y sin más me senté en su asiento. El bastón tenía una superficie fría y dura como de titanio, pero se sentía vivo. No entendía nada. Esto era un sueño. Me estaba volviendo loca, pero me notaba tumbada en el sofá y consciente. Mi mente corriente, luchaba por encontrar una explicación, pero cada explicación era como un hilo que se rompía. Y no me importaba. Había algo familiar en todo esto. La bola se movía con mi intención, pero dirigida por él. Es fascinante. Mi cuerpo humano está en el sofá, pero mi conciencia y mi otro cuerpo están viajando. Pero este viaje no termina en un mundo de fantasía. Esto es de locos. Él estaba a punto de llevarme al lugar más desconocido de la Tierra. Me dejó volar un rato por fondo negro estrellado, pero en unos momentos tomó el control y me acercó de nuevo a la Tierra. La vista era abrumadora, el fondo estrellado era un océano de silencio y de pronto bajo mis pies apareció la Tierra, un punto azul y blanco que crecía. Sobrevolé una superficie blanca nevada impresionantemente bella. Supe que era la Antártida. A medida que me acercaba, el manto nevado blanco de la Antártida se hizo visible. No era como nieve, era una bella alfombra infinita de hielo que resplandecía. La bola se acercó a la superficie, se detuvo un momento y luego, sin un solo sonido, se hundió en el suelo como si el hielo no existiera. En un instante sentí una presión en el pecho. Era como si el tiempo se desdoblara para abrirnos paso. El contraste entre la tecnología y el hielo natural eran fascinantes. El techo tenía un círculo abierto por el que se veía el cielo y entraba la luz natural, o sea que eran instalaciones bajo los hielos. Me bajé de la bola y sentí un frío inusual. No en el cuerpo, sino en el ambiente. Un frío como de respeto, pero mi cuerpo no necesitaba abrigo. No era un frío físico. Y él me estaba esperando en una postura de quietud absoluta, como un ser de voluntad absoluta. Tras él, 2 soldados con ese mismo imponente uniforme negro. Él no quiere que revele su identidad, pero muchos de los que escuchan ya sabéis quién es.
Lo que vi a continuación me dejó atónita. Avanzamos por un largo pasillo a ambos lados. Había literas y en ellas un ejército de clones. Yo hacía muchas preguntas y él contestaba sonriendo, supongo que por mi asombro. Me dijo que esos clones son perfectos, entrenados para luchar en cualquier contexto. A mí me parecían robots. Sus cuerpos son máquinas biológicas perfectas, diseñadas para resistir y adaptarse. Pero su verdadero poder reside en sus mentes, que pueden conectarse para funcionar perfectamente sincronizados. No se trata de una mente colmena. Por el contrario, cada conciencia se mantiene intacta, pero se une a las demás para compartir un ideal y un objetivo común. El pasillo era interminable, un eco de mis propios pasos. Los clones estaban en literas idénticas con un uniforme gris. Sus rostros eran perfectos, pero con una expresión extraña. En ese momento entendí la diferencia entre alma y espíritu. Él notó mi asombro y sonrió, una sonrisa de leerme el pensamiento. No son máquinas, son herramientas. Sus cuerpos son solo vehículos para la conciencia del espíritu al mundo material. La individualidad se mantiene, pero la voluntad se unifica. Imagina un grupo de músicos, cada uno con su instrumento. No tocan lo mismo, pero todos siguen la misma partitura para crear una sinfonía. Estos clones son así, pero su partitura es el ideal espiritual más alto. Pero lo más impactante no era la existencia de este ejército. Es lo que me dijo después, que me dejó varios días muy sorprendida. Tú y otros camaradas elegidos dirigiréis a estos clones en la batalla final. ¿El Ragnarok existe? ¿Pero cómo voy a dirigir yo si no tengo ni idea? Cuando llegue el momento, muchos de vosotros ya estaréis preparados. Solo tendréis que definir los objetivos, y los clones los ejecutarán de la manera más eficiente y estratégica. Sus mentes ya se habrán conectado, también con vosotros, sabiendo en todo momento lo que está sucediendo en cualquier tiempo y lugar. Los espíritus que los habitan son eternos. Si sus cuerpos caen en batalla, pueden ocupar otro cuerpo, y los tenemos disponibles por miles. Son indestructibles en todos los planos. Será victoria. ¿Yo? ¿Dirigir un ejército? Si a veces no sé ni por dónde empezar el día, ¿cómo puedo yo tomar las riendas de una batalla cósmica? Si me siento abrumada por pequeñas decisiones o por la lucha diaria con las debilidades de mi propia alma. Ese es precisamente el campo de batalla ahora. La disciplina que has forjado en ti misma es la misma que guiará a este ejército después llegado el momento. Tu capacidad para superar la frustración, para encontrar la fuerza en el silencio, tu actitud graciosa es tu verdadera habilidad de mando. Ya estás en combate, aunque no lo sepas. Y ahora viene algo aún más impactante, cuando me explicó que esa conexión mental no es algo del futuro, ya está sucediendo. Esta conexión telepática que se puede establecer resuelve el problema de la comunicación. En la batalla final, los elegidos habréis logrado notar de manera consciente el aura catena, un cordón dorado que nos une a toda nuestra raza cósmica por el símbolo del origen, lo único en lo que todos ustedes coinciden. La raza estelar extraterrestre Aria ahora está dormida, presa y dispersa en la Tierra. Aunque la mayoría no son conscientes, ya están conectados entre sí. Por eso, a veces, un tema surge en un grupo y aparece luego también en otros grupos. Hay una comunicación sin palabras. La conexión al aura catena será consciente en quienes se preparen, y es clave de la victoria. Imagina que cada uno de ustedes es un hilo de luz dorada. La mayoría no ven su hilo, pero lo sienten de alguna manera.
A veces cuando piensas en algo, sientes como un recuerdo, como un eco. No son coincidencias, es una comunicación sin palabras. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes una idea y al poco tiempo la ves en otros camaradas? Luego que sientes una afinidad instantánea con alguien que acabas de conocer, como si le conocieras de siempre. Eso podría ser un ejemplo más básico. La forma de conciencia del espíritu no perdería su individualidad absoluta y al mismo tiempo conectados por el aura catena. No deben esperar pasivamente la batalla final. El combate personal contra las potencias de la materia debe resolverse primero dentro de cada uno. Este es el trabajo del espíritu, una hazaña que los dioses liberadores valoran en gran medida. Somos nosotros que os estamos esperando. La sabiduría colectiva de la liberación solo se revelará cuando el campo de batalla se traslade de nuevo a la tierra, y entonces los dioses regresaremos para guiar a las fuerzas del espíritu. Hasta ese momento, su misión es prepararse, y para cuando sean convocados, toda su sabiduría del espíritu deberá unirse en la más fuerte voluntad de regresar al origen, con el más alto valor para combatir contra las potencias de la materia y con un rechazo total a lo que no es espiritual. El momento de la batalla será reconocido directamente con la sangre pura, a través de una percepción interior. No esperen una llamada externa, trabajen consigo mismos. La pereza es una potencia de la materia. La duda, el miedo al fracaso, la adicción a las distracciones, todas son parte de esa batalla interna. Cada vez que tomas una decisión consciente para superarlas, te estás entrenando en tu voluntad. Y cada pequeño triunfo es una victoria en esa guerra que ya estás librando. La llamada es el eco de tu propia conciencia. El sonar de la sangre pura te dirá cuándo el momento ha llegado. El trabajo es ahora, contigo mismo. Y con una sonrisa me empuja y aparezco en el sofá.